A ver, cuando pensamos en Helen Keller, ¿qué imagen nos viene a la mente? Casi siempre es la misma, ¿no? La de la niña que logró superar la ceguera y la sordera. Pero esa es solo una pequeña parte de una historia increíble. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las figuras más radicales e incomprendidas del siglo XX. Esta cita la conocemos casi todos. Y claro, encapsula a la perfección la imagen popular de Helen Keller, un símbolo total de inspiración, de perseverancia, una figura casi angelical que triunfó contra todo pronóstico. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque detrás de ese ícono de superación se escondía una intelectual formidable, una activista incansable y una revolucionaria cuyas ideas, la verdad, fueron ocultadas a propósito. Para poder entender a la verdadera Helen Keller, primero tenemos que desarmar el mito, esa historia que nos han contado 1000 veces, la del milagro que la sacó de un mundo de completa oscuridad y silencio. La narrativa clásica es bastante conocida, ¿cierto? Nació sana, pero a los 19 meses una enfermedad la dejó en un profundo aislamiento. Su mundo dio un giro total a los 7 años cuando llegó Anne Sullivan, un momento que la cultura popular inmortalizó como el milagro. Ese famoso momento en el pozo de agua, cuando Helen por fin conecta la seña con la palabra agua, es solo el comienzo. Su educación fue mucho, pero mucho más allá, y nos revela un intelecto y una voluntad de hierro que son, de verdad, asombrosos. Es que no fue un solo milagro, sino años y años de un trabajo metódico y brillante. Primero, el alfabeto manual en su palma, después, el Braille, que le abrió las puertas a toda la literatura del mundo. Y quizás lo más increíble, aprendió a hablar usando el método Tadoma, o sea, sintiendo la garganta y los labios de otras personas para poder imitar los sonidos. Imagínense eso por un momento. Y todo este esfuerzo culminó en un logro histórico. En 1904, Helen Keller se graduó con honores de Radcliffe College. Se convirtió así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Pero ojo, este hito no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Fue justo en la universidad donde la mente de Helen explotó, yendo mucho más allá de los libros. Empezó a conectar lo que aprendía con las injusticias del mundo que la rodeaba y se fue transformando de un símbolo inspirador a una activista formidable. Y su activismo no se quedó en una sola causa, Abarcó un montón de luchas progresistas. Fue una sufragista apasionada, defendió a los sindicatos y los derechos laborales, fue una crítica feroz de la segregación racial y una pacifista que se opuso con toda su fuerza a que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y aquí llegamos al núcleo de la historia que muy rara vez se cuenta. Keller no era simplemente una liberal o una progresista, era una socialista radical, muy comprometida. Una identidad que definió su vida, pero que convenientemente ha sido borrada de su legado. Así, con esas palabras, describió Keller lo que sintió al leer las obras de Marx y Engels. Para ella, el socialismo no era una simple opinión política, fue una revelación que le dio sentido a todas las injusticias que observaba. Entendió que muchas discapacidades, incluyendo la ceguera, estaban directamente ligadas a la pobreza y a las peligrosas condiciones de trabajo del sistema capitalista. Ahora, esto es realmente fascinante. Miren la reacción de la prensa. Mientras fue un símbolo inofensivo, la adoraban. Pero apenas se unió al Partido Socialista y al Sindicato Radical, los mismos periódicos que la habían llamado genio empezaron a atacarla, sugiriendo que sus discapacidades le impedían entender de política. Pero Helen no se iba a quedar callada. Para nada. Su respuesta a un editorial del Brooklyn Eagle es una de las refutaciones más brillantes y contundentes que se han escrito. Con un ingenio y una furia tremendos, expuso la hipocresía de sus críticos, devolviéndoles la acusación de ceguera y sordera, pero en un sentido social y moral. Genial. Entonces, el punto clave de todo esto es que recordar a Helen Keller solo como alguien que superó una discapacidad es en realidad minimizarla. Su verdadero legado es el de una pensadora revolucionaria que usó su plataforma para luchar por la liberación de toda la humanidad. Es que sus contribuciones son monumentales. Cofundó la ACLU para defender los derechos civiles. Creó una organización internacional que hasta el día de hoy combate la ceguera y la malnutrición.
Fue una autora súper prolífica y fundamentalmente cambió para siempre la forma en que el mundo ve a las personas con discapacidad, no como objetos de caridad, sino como ciudadanos plenos con derechos. Y su impacto fue global. Como embajadora internacional, visitó 35 países en los 5 continentes, llevando su mensaje de justicia y derechos humanos a todos los rincones del planeta. Y cerremos con esta poderosa reflexión de su autobiografía. Esta frase resume su profunda creencia en la igualdad de todas las personas y su rechazo a las jerarquías artificiales. La próxima vez que alguien mencione a Helen Keller, quizá la pregunta no sea cómo superó sus discapacidades, sino por qué una sociedad entera eligió ignorar sus ideas más radicales.